Bendiciones, amadas hermanas, hermanos, Dios bendiga tu vida. El Señor Dios Todopoderoso te siga bendiciendo. Hoy quiero cerrar este tema en el nombre poderoso de Jesús. Esa enseñanza que el Señor nos ha dado, ese tiempo hermoso, porque Él se complace en que nosotros indaguemos en su palabra, que nosotros estudiemos su palabra, que vivamos con un corazón abierto, un corazón enseñable, que participemos de la mesa del Señor y que cada uno nos ayudemos a edificar, que seamos esos instrumentos útiles en las manos del Señor. Y quiero en este momento, en este tiempo hermoso que Dios nos ha dado para estudiar su palabra, el cerrar este tema, dándole gracias al Señor porque Él nos da la visión y el entendimiento. Saber que debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, el llamado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, los talentos, pero también cuidar la obra de Dios en nuestras vidas, como es la liberación, lo que Dios, se ha cortado el Señor cadenas, yugos de opresión en tu vida, que tú ves, que tú has avanzado, que ya no eres el mismo de antes, que tú volteas a mirar atrás para reflexionar y ver cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida. Te digo en el nombre poderoso de Jesús que cuides lo que Dios te ha entregado, que sepas manejar las armas de la milicia, que no es con la carne, sino es con el espíritu. Que aunque muchas veces de repente tú pelees en la carne y te halles sin salida y desgastado, debes de saber que hay una guerra espiritual que te está contrarrestando, que hay un reino de las tinieblas que está contrarrestando y que también usa la carne de muchos y a veces nuestra carne cuando nosotros cedemos a autoridad. No debemos ceder autoridad. Ahora bien, cuando la casa, que es el templo del Espíritu, o sea, nosotros ya hemos sido libres, y quiero leerte aquí en Lucas el capítulo 11, del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde me sacaron o de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es necesario que nosotros cuidemos, que no abramos puertas. Mira, puertas de entrada pueden ser los ojos, puertas de entrada puede ser la boca sede autoridad, los oídos son puertas de entrada al alma. Saber tú qué escuchas, no simplemente la música, no simplemente lo que nosotros sabemos que no se debe hacer, también las malas conversaciones, también el escuchar a una persona desanimada, una persona que no tiene fe, una persona incrédula. ¿Qué te va a transmitir esa persona a ti? ¿Qué va a venir esa persona a traerte a tu corazón? Desánimo, incredulidad, apatía, murmuración. Cuando prestamos nuestros oídos a murmuraciones de alguien, cambia la visión hacia esa persona, tu mentalidad cambia también. Entonces, vemos que esas puertas de entrada nosotros tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque por allí somos vulnerables y es necesario que cuando esa casa, el templo, el corazón, nuestra alma está ya siendo libre, no tenemos esas ataduras, no, ya Dios ha empezado a hacer esa obra poderosa, el Espíritu Santo, y nosotros hemos permitido que esa obra se efectúe en nosotros, le hemos cedido nuestros derechos al Señor, hemos cedido nuestros pensamientos, le hemos dicho, Señor, gobierna tú en mi vida, empezamos a ceder nuestra voluntad, Él viene a gobernar, pero ¿qué debemos hacer? Llenarnos de Él, llenarnos, llénate del Espíritu Santo, llénate del poder de Dios, llénate de la unción, de la presencia del Señor. Por eso, ungidos vencemos. ¿Y qué es la unción? La unción es la presencia de Dios en nuestras vidas. Es ese poder de Dios manifiesto, del Espíritu Santo en nosotros. Debemos entender que cuando
estamos llenos del Señor. Tú te llenas de su palabra, no tan solo religión y aprenderte 2 o 3 versículos para apedrear al que está torcido. No, es tener una motivación correcta, es aprender la palabra y no solamente aprenderla, sino ser hacedores de ella. Lo más importante, ser hacedores de la palabra del Señor, el mantenernos en esa comunión constante con el Espíritu Santo, el mostrarle, Señor, tengo estas debilidades, ayúdame en mi carácter, ayúdame, Señor, en estas deficiencias. No tapar, no esconder, no justificar nuestros errores, sino presentarnos delante del Señor con esa necesidad, Señor, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor, necesito de ti, necesito tu pronto auxilio, necesito tu socorro. Allí viene la presencia del Señor. Ahora, el ungimiento se usaba en el antiguo pacto, vemos cómo se ungían los utensilios de la casa del Señor, fue preparado ese aceite especial, tipo del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en una vida. Allí va a estar ese aceite ubicado para separar, para apartar, para santificar. Así que esa unción poderosa va a quebrar yugos de esclavitud más aún en tu vida, va a quebrar cadenas. Cuando nosotros somos ungidos y debemos de pedirle al Señor, dame esa unción, Señor, esa unción que viene de ti, Señor, esa unción que pudre el yugo, que pudre, Señor, las cadenas, que rompe las cadenas, esa unción, Señor Dios mío, que desbarata fortalezas, la unción, el poder tuyo, Señor, liberador, para que, Señor, mi contenido seas tú, que no esté vacío, que no esté, Señor Dios mío, allí en lo mío, no, sino que esté en lo tuyo, porque quiero ser lleno de tu poder. Esa unción poderosa te va a llevar por las corrientes de los ríos de Dios. Esa unción poderosa va a ser esa guianza, es el Espíritu Santo en tu vida y tú vas a poder ser útil, tú vas a poder hacer la obra de Dios con diligencia, sin carga. Cuando nosotros sentimos carga o un desgaste o un peso para hacer las cosas de Dios, yo te digo, no somos ungidos todavía. Porque la unción te va a llevar a hacer las cosas, a ser determinante. Tú no vas a sentir temores, tú vas a ser libre completamente. Esa unción te da un poder para vencer porque es la presencia de Dios en tu vida. Quiero leerte aquí en Mateo, el capítulo 12. Quiero leerte aquí del versículo 22 en adelante. Dice, y se agolpó la gente, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían, este tiene a Beelzebú, que por el príncipe de los demonios está haciendo todo esto. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantase contra él mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte sin antes saquear sus bienes. Eso significa debilitarlo. Sin antes no le ata, no lo paraliza por el poder de Dios, por el nombre del Señor Jesucristo. Así que aquí el Señor estaba dando unas claves importantes de la liberación. Dice, entonces podrá entrar en su casa. Mira, hay quienes se meten a la guerra y no han sido ungidos para la guerra. Hay quienes se meten, es como un soldado raso que fuera, no sabe apenas, está recién graduado o recién recibió sus armas y ya cree que ya puede manejar todas las cosas y sale a meterse a los campos a mitad de la guerra, donde hay gente experimentada en combate,
donde hay personas que tienen estrategias, que saben que han pasado muchos años en la guerra, que son experimentados y tienen un respaldo en conocimientos. Estoy hablando de manera natural en el ejército. ¿Sabes una cosa? Hay personas que aún el enemigo ha venido y ha destruido muchas vidas. Aún he sabido de gente que hasta su familia, muchas cosas han sido atacadas, o los hijos, en situaciones difíciles han sido atacados con enfermedades, porque se le meten a la hechicería de frente y sin ser ungidos. Por eso el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos. Revestidos significa empoderados, llenos de la presencia del Señor, para poder hacer frente a lo que venía. El Señor no los iba a mandar desprovistos, como lo veíamos en el capítulo anterior. Entonces, aquí el Señor está hablando: ¿quién va a entrar a una casa donde está un hombre fuerte? Estamos llamado allí a una guerra, estamos llamados a hacer frente a una guerra, pero no me voy a meter a un lugar, a un territorio, si Dios no me lo ha dicho, si Dios no me envía, si Dios no lo hace, porque Él es el que va a debilitar. Es en el nombre del Señor. Así que tú ves cosas. Tú ves situaciones que pasan en una familia, en una casa, y tú miras las cosas que están pasando, todo lo que está sucediendo, y tú sientes de Dios ayudar, pero tienes que pedir al Espíritu Santo, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo, de ir o solamente orar, pero no hacerle frente a situaciones donde no tenemos ese ungimiento, porque todo es por jerarquías en el mundo espiritual. Vemos cómo habla Pablo de huestes de maldad, de gobernadores de las tinieblas, de principados. Así que hay espíritus territoriales y tú no puedes irte a meter a una casa donde hay un hombre fuerte allí y no lo has atado. Primeramente el Espíritu Santo te dice, te guía, porque ¿quién lo va a atar? El Espíritu Santo va a debilitar, va a amar y lo va a echar fuera. El poder de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos revistamos, pidámosle al Señor: revístenos de tu poder, y mantenernos en la palabra con puertas cerradas. Es muy necesario que si tú estás entrando en caminos o en terrenos de la liberación, mantengas una vida en santidad. Mantengas una vida en santidad. No te pongas a intentar liberar a alguien o a ir a orar por una persona donde Dios no te ha puesto a hacerlo. O si tú tienes una puerta abierta, que decir, estás peleando con tu esposo, discutiste con tu esposo, tienes problemas para perdonar a alguien y te vas a liberar. Y te vas a meterte en terrenos donde hay un hombre fuerte allí. ¿Ves? Tanto pasaba que los fariseos veían al Señor Jesucristo, cómo Él liberaba, cómo Él hacía, y a ellos les parecía eso una locura. Mira todo lo que está hablando, blasfemaban del Señor, porque nunca habían visto eso. Ellos estaban enseñados a andar con los demonios allí, ellos estaban enseñados en el templo a ver los enfermos ahí, y no tenían la unción, no tenían el poder, no tenían la fe, no tenían nada sino religión. Por eso cuando llegó el Señor Jesucristo, ¿dónde encontró los enfermos? Dentro de la misma sinagoga. Estaban los enfermos allí. Cuando el hombre de la mano seca, ¿dónde lo encuentra? En la sinagoga. Y él viene y un día de reposo lo sana. ¿Y qué pasa? Se levantan todos con su religión. No te es lícito sanar el día de reposo. Mira la religión tan tremenda. Y dice: yo vine a liberar vidas que estaban sometidas a Satanás, que Satanás tenía atadas. Yo vine a liberar. Ahora, ¿cómo usted me dice que yo no voy a libertar un hijo de Dios allí por dogmas humanos? Que no lo puedo hacer. O sea, el Señor vino a mostrarles que Él era el día de reposo, que más era el dueño del día del reposo que el día de reposo en sí. Así que todo eso nosotros tenemos que ver
que el Señor es el respaldo de su iglesia y que una iglesia, si no es ungida, un ministro, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tiene que esperar el tiempo del ungimiento, no se le va a meter de frente a lo que no tiene que meterse, porque va a llevar cosas difíciles, va a llevar golpes duros, va a llevar unas retaliaciones fuertes, y es necesario levantarnos en el poder de Dios y ser obedientes, ser obedientes. Tú cuando llegas a una casa a llevar la palabra de Dios, no te le metas de frente al enemigo. Mira, entra en el revestimiento del Señor. Y si tú ves y si tú sabes que ahí se está moviendo, porque el Señor, déjame ver, yo quiero ver lo que se está moviendo en una casa, lo que se está moviendo, Señor, déjame ver, yo no me quiero meter de frente. Ay, no, hermana, mire, es que aquí sucede esto, aquí sucede aquello, y tú te metes de frente. No puedes hacerlo si Dios no te lo dice que lo hagas. El Señor te va guiando, el Señor te va dirigiendo. Ahora bien, hay instrumentos de Dios que han sido ungidos para ello. Instrumentos de Dios que han sido ungidos para ello. Entonces, instrumentos que han sido ungidos para ellos, prefieren uno llamar. Ven, oye, hazme un favor. Mira, Dios te usa a ti en la liberación. Dios te usa y Dios te respalda mientras nosotros vamos siendo ungidos. No debemos ser orgullosos, no debemos ser prepotentes, no debemos creer que todas las sabemos. No, hay gente que ha sido ungida por Dios en diferentes áreas para determinadas cosas. Es como los médicos especialistas. Un médico general va a llegar hasta una parte, pero un médico especialista va a ir a la raíz. El médico general tiene sus especificaciones, tiene sus conocimientos, pero un médico especialista es especialista en algo. Así nosotros tenemos que ser muy prudentes y esperar el ungimiento del Señor, aunque no todo el mundo es ungido para la guerra. Vemos que un Josué, un Caleb estaban en la guerra, pero no todo el pueblo estaba en la guerra. Vemos cómo la palabra del Señor muestra en el nuevo pacto, cómo el Señor se llevaba 3 para el monte, pero no estaba con todos los 12. Vemos que hay situaciones por el propósito que hay con una vida, que Dios lo aparta y lo unge para determinada comisión o propósito, y eso lo hace el Señor. Y quiero leerte aquí en esta palabra en Hechos, el capítulo 19, el versículo 11 al 20. Dice aquí: en la ciudad de Éfeso, Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo. La gente llevaba los pañuelos de la ropa de Pablo que él había tocado y los ponía sobre los enfermos y estos sanaban. Mira esto es un ungimiento que Dios le había dado a Pablo. No vemos a Marcos haciendo eso, aunque Marcos cumplió su propósito. No vemos a Lucas haciendo eso, aunque Lucas cumplió su propósito. Entonces, cada uno lo hace conforme al propósito. Nosotros no podemos tener esa avaricia espiritual o esa codicia también espiritual de anhelar tener lo del hermano. No, hay que honrar al hermano, a los ungidos de Dios, y saber que han sido escogidos por Dios para determinada situación. Nosotros no podemos creer que también vamos a llegar a tal punto y nos metemos en caminos peligrosos. Dios sabe lo que nos pone a cada uno a hacer, y lo que Él nos pone a hacer es glorificado el Señor en ello. Y también de lo que nosotros, el Señor, nos pone a hacer, de eso daremos cuenta. No daremos cuenta por nada que el Señor no nos haya encomendado. Así que por lo que Dios te haya encomendado a ti, de eso el Señor te pedirá cuentas. Así que ten paz en tu corazón y no codicies, no tengas esa avaricia de repente de hacer cosas, y porque se vende mucho así, muchas cosas se hace ver como si todos fuesen a ser ungidos por Dios, y no es así. Cada uno el Señor lo unge en determinado asunto. Entonces dice aquí: y llevaban y ponían sobre los enfermos y estos sanaban. También ponían pañuelos
a los que tenían espíritus malos, y los espíritus salían de las personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos. Mira, ¿quiénes? Judíos. Del pueblo de Dios, judío. No estamos hablando de un gentil. En ese tiempo, judíos. Entonces, dice, andaban esos judíos que usaban el nombre del Señor Jesucristo para expulsar espíritus malos. Por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Y esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote. Mira, ¿de quién? De un sacerdote. No era cualquier persona, era un sacerdote. Y los hijos de este sacerdote llamado Exeba andaban liberando personas. Pero una vez, un espíritu malo, mira, porque es que puede hacer que tú eres por alguien y hay así, que tenga ahí un espíritu malo, pero sea un soldado raso, ¿verdad? Pero te encuentras con una persona que tiene dentro, un general tiene dentro, un principado tiene dentro, algo bien fuerte, entonces va a pasar cosas que no deben de pasar. Entonces, dice, enseguida, dice, esto lo hacían los 7 hijos de Exeba. Pero una vez, un espíritu malo, le contestó, conozco a Jesús y también reconozco a Pablo. Mira cómo reconocen la autoridad. O sea, ellos reconocen la autoridad. Pero ustedes, ¿quiénes son? No eran conocidos, o sea, no tenían un respaldo de Dios. Enseguida, ese hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y los golpeó hasta dejarlos desnudos y lastimados. Y los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, todos se dieron cuenta de lo sucedido y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes y siempre orar al Señor. Y cuando tú veas, por eso es de mucho cuidado aún las personas, yo te digo, que van a las calles y van, no, voy a ir a, a liberar allá a tal parte donde están toda la cantidad de personas que están consumiendo droga, voy a hacer esto. Muchas personas se mueven en las emociones, en muchas emociones, y no van revestidos del poder de Dios. Y lo que sucede es que pueden tener situaciones donde hay una retracción. No puede ser simplemente hacia la persona, sino puede ser hacia los hijos, pueden ser a muchas cosas, a la economía, a muchas cosas se puede venir el enemigo en contra, y desnudarlos y golpearlos. Por eso es necesario que nosotros entendamos que no es las emociones, yo me voy a liberar, yo me voy a ir a meter allá a la casa de la bruja de la esquina y voy a ir a hacer y voy a hacer porque es que el celo que tengo de Dios. No, 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 no. No vaya a ir al centro espiritista ya usted a hacer todas las cosas. Ore, clame a Dios, clame al Señor, ore, Señor, desbarata. Poder del Señor Jesucristo, desbarata. Dios te pondrá la persona enfrente. Él te pondrá lo que debes de hacer y el Señor te dirá lo que debes hacer. Mira que el Señor Jesucristo caminaba. ¿Tú crees que en ese tiempo no habían lugares y sitios de hechicería? Claro que los hay, porque desde siempre los ha habido. El enemigo siempre ha levantado eso. Vemos todo lo que hubo en los tiempos de Israel cuando estaba Elías, ¿verdad? Pero Elías no iba, se le metía de frente a Jezabel hasta que no fuera enviado por Dios. Cuando era enviado por Dios, ya las cosas cambiaban. Así que vemos cómo el Señor Jesucristo, por donde iba caminando, se le aparecían allí. Llegaba el lunático, llegaba el endemoniado, llegaba ahí y eran libres. Así que Dios te pondrá enfrente, Dios te guiará, el Señor te ungirá. Es necesario ser ungidos ¿para qué? Para vencer. Porque esa unción es el respaldo de Dios, es la presencia de Dios. Y donde tú vayas,
Esa unción va a pudrir yugos, va a restaurar, va a levantar. Tú no vas a llegar a una casa y vas a enfermar más la gente, no. Una persona amargada que llega a una casa, lo que va a hablar es amargura. O una persona que le van a abrir el corazón y le van a decir, no, es que estoy a punto de dejar a mi esposo, lo quiero dejar porque él es así, así. Y si es una persona iracunda, una persona orgullosa, uy, sí, hermana, ¿sabe que sí? Déjelo. Eso sáquelo, eso sáquele la ropa, eso no lo reciba, eso no le haga de comer. ¿Qué está actuando? En su carne, está dando consejos en su carnalidad. Se está dejando guiar por sus emociones. Y si tiene un resentimiento, y si no ha perdonado algo que pasó, va a juzgar y va a aconsejar por medio de lo que ella vivió. Y nosotros no podemos ni traer un consejo ni una administración por lo que nosotros hemos vivido, sino por lo que Dios trae para esa vida, para esa casa. Y debemos de ser muy cuidadosos de los terrenos que pisamos y de ser ungido, decirle, Señor, yo no me muevo, Padre, hasta que tú no me unjas, hasta que tú me digas, Señor, y tu respaldo vaya conmigo. Vemos cómo Moisés lo hizo. Señor, yo no me voy a mover si tú no vas conmigo, si tú no vas delante de mí, Señor. Y es algo que nos va a garantizar que lo que hagamos sea efectivo y no perdamos el tiempo y no nos desgastemos, porque hay quienes dan las perlas a los cerdos y los cerdos, que son demonios, se devuelven y los despedazan porque no tienen discernimiento, porque están viendo enfrente una vida, están viendo que caras sonrientes, pero no ven demonios detrás. Por eso es tan importante el discernimiento, que nosotros le pidamos al Señor el discernimiento para poder ver qué hay detrás de una sonrisa, qué hay detrás de una persona que aparentemente se te acerca a ti y quisiera de Dios, pero en la realidad no quiere. Y por último, quiero leerte aquí en el libro de Isaías, capítulo 10, el versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción del Señor pudre los yugos. Recordemos a Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron metidos en el horno de fuego y fue calentado ese horno de fuego 7 veces más. Dice que aún hasta las vestiduras y las personas que los enviaron allá, que los lanzaron allá, fueron quemados. Entonces vemos cómo el Señor, por medio del fuego purificador, por medio de la unción, pudre el yugo. Los yugos, ¿qué fue lo único que se quemó en ellos? Las ataduras, las cuerdas con que los habían atado. Eso fue lo único que se quemó. Y ellos caminaron libres y el Señor en la mitad de ellos. Así que esa unción, tú debes de clamar y pedir al Señor, unge mi vida, unge mi casa, unge mis hijos, Señor. Unge con tu fuego, Señor, con tu presencia, que todo yugo sea podrido, que todo yugo de las familias sea quitado, que toda herencia maligna sea cortada, Señor, que toda herencia, Señor, antigua, tercera, cuarta generación, se pudra, Señor, se rompa, se quebrante por medio de tu unción. Úngeme, Señor, de acuerdo al propósito, de acuerdo a lo que tú quieres que yo trabaje, en lo que tú quieres, Señor, que yo haga para tu obra. Úngeme de acuerdo al propósito tuyo, a lo que tú tienes para mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo oro por ti en este momento. Oro por tu familia, oro por los tuyos, para que el poder de Dios les llene, para que la vida del Señor Jesucristo te sea impartida, para que la unción de Dios llene tu vida, se corten ataduras, ligaduras, cadenas, yugos opresores sean cortados allí por el poder de la presencia del Señor. Y el Señor te unja para la liberación, te unja el Señor para llevar a cabo cada
cada misión que Dios tiene, cada lo que el Señor te ha encomendado para que tú hagas, que esa unción sea el respaldo, que esa unción venga sobre tu vida, de pies a cabeza, allí de la cabeza hacia los pies seas ungido, porque la unción desciende por la cabeza, es por la cabeza que desciende la unción, así que seas ungido por el poder de Dios, venga la presencia de Dios renovadora en tu vida, en tu casa, que todo yugo por fuerte, por antiguo, se pudra en el nombre poderoso de Jesús. Le doy gracias al Señor por este tiempo. Dios bendiga tu casa, tu familia en Cristo Jesús. Amén.